Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa Identidad Nacional. Hoy tengo el gusto, el placer de estar con un amigo, un maestro, mi querido Flitz. ¿Cómo estás? Bienvenido al Museo de los Pulques y las Pulquerías. Dejémoslo en amigo, eso de maestro me sonó a maestro albañil y no tengo las habilidades, por desgracia, de un maravilloso maestro albañil querido. A mí me gustaría preguntarte, hablamos de 4 transformaciones en el país, ¿no? Estamos en la 4ª transformación. Esta época de los 70s, de la lucha social, de la lucha guerrillera, ¿dónde queda enmarcada o cómo queda? ¿Sería un 4.5 o algo así? Un 3.89. Evidentemente el siglo XX mexicano es el siglo de la locura, ¿no? Porque en términos generales se supone que es la construcción de la identidad. Veníamos del siglo XIX, donde la independencia sí se suscitó, pero ¿en qué momento se funda el Estado Nacional? No con la Carta Magna de 1815 de José María Morelos y Pavón, no con la Constitución del 24, ni siquiera con las leyes de reforma de 1856, 57, 58. ¿Y qué pasa? La estabilidad porfiriana viene a mediar a que los madrazos dejen de existir, ¿sí? Pero de ahí venimos evidentemente a una revuelta social que dura, como sabemos, 10 años, 1910-1920, y entonces ya no entra la paz porfirista, pero entonces entra la paz priista, carnal. Bueno, primero PNR, 1929, Plutarco Elías Calles fundando el Partido de Estado, luego PRM y por fin PRI, Partido Revolucionario Institucional, que como todos sabemos hay una contradicción maravillosa, carnal, ¿no? ¿Qué partido se llama con esas cualidades hermosas de partido revolucionario, pero está institucionalizado? ¿Quién logra institucionalizar la revolución? México, con esta hermosa locura que somos como país. En ese sentido ya no contamos con la paz porfirista, pero ahora contamos con la paz priista, que de pronto es peor que la porfirista, carnal. Y todos los movimientos y las expresiones de inconformidad desde la década de los años 40 empiezan a ser reprimidas con un doble discurso del revolucionario. El priismo se apropia de las luchas populares de Villa y de Zapata. Y curiosamente, las dos tierras, la de Villa y la de Zapata, son las que empiezan de nueva cuenta a mostrar la inconformidad social porque no se cumple con las promesas de la tierra es de quien la trabaja, de la explotación obrero-patronal, bla, 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 y por lo tanto, 1943, el entonces líder campesino Rubén Jaramillo toma las armas por primera ocasión para plantear que se cumpla con un proyecto utópico que es el ingenio en el estado de Morelos, ¿sí? Donde de pronto esta utopía de que el trabajo colectivo de campesinos y obreros iba a generar una riqueza social para todos, pero de pronto los caciques, los gobernadores, los intereses creados vienen a romperle la madre a este proyecto cardenista, porque sin lugar a duda es el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas, quien inaugura este hermoso ingenio. Y entonces Rubén Jaramillo, ante la amenaza de salvar la vida, opta por la autodefensa. En 1943, Morelos, el estado de Zapata, la tierra de Zapata, y de ahí vámonos hechos la madre hasta 1965, cuando el Grupo Popular Guerrillero, comandado por Arturo Gámez y Pablo Gómez, inician un intento de emular el fracaso de atacar el cuartel Moncada en Cuba, y entonces estos compas emulan este fracaso de Fidel Castro en la isla de Cuba y lo repiten para lo que tiene que ver con el cuartel militar de la ciudad Madera en el estado de Chihuahua, la tierra de Villa. Entonces, habría que ubicar cómo las dos iniciativas de protesta armada vuelven a nacer en el estado de Villa y en el estado de Zapata. ¿Y qué se debe eso? Justamente te estaba preguntando ahorita que estabas platicando, porque ¿cómo es posible que en el estado de Villa no haya quedado algún, y en el de Morelos, por cierto, por supuesto? Porque de pronto los ideales eran a toda madre, pero recuerda que empezamos a tener presidentes, gobernadores, presidentes municipales con esta tradición revolucionaria. Perdón, ubica que los... Ahora sí que también el chilito me empezó a hacer gárgaras. Ubica que empezamos a elegir
a gobernantes emanados de la revolución, generales, capitanes, donde el predominio de la prepotencia se genera a partir del gobierno, de la autoridad, del autoritarismo, y empieza la mezcla de los negocios entre el poder público y la iniciativa privada. Y el mejor ejemplo y el mejor, lo más burdo viene a ser durante el sexenio de Miguel Alemán, 1952, ¿sí? Y esto empieza a provocar que no se den las, caray, pero sí se van a dar otras cosas, que es lo mejor de esta conversación, ¿no? Buenas tardes, amigos, bienvenidos al Museo del Pulque y las Pulquerías. Aquí ofreciéndoles unos curaditos para que gusten probar y hacerme unas preguntas de, pues, ¿qué les gustaría hacerme preguntas de los mitos, ¿verdad? Del pulque o algo así? Justo le estaba platicando ahorita cuando llegamos, que mucha gente se alejó por este mito de lo de la muñeca. ¿Cómo fue eso? Lo que pasa en 1920, 1925, uno de las cervecerías era La Victoria, que vendían, van y le dicen al compañero, tu bebida es fermentada, ¿verdad? Dice, sí, es una bebida fermentada del maguey, y así se dice, ¿y con qué la haces fermentar? Y por no decirle la verdad, que era con el aguamiel, porque son los bacilos que tiene el pulque, le dijo que era excremento de popó de bebé, que una mantita la mantaba. Entonces la gente pasa y decía, huele a excremento, a caca, vulgarmente, ¿verdad? Entonces de aquí y fue bajando, pues se vendían grandes cantidades, pero fue bajando por el mismo mito, hasta que ya después se les fue diciendo la verdad, que pues era el mismo aguamiel, la misma producción del aguamiel que hace vivir a los productos que tiene el pulque, y ya empezó otra vez a perder el asco o el mito de que pues es un mito falso, que la gente lo metió para echarle tierra al pulque para que bajara la producción y que ellos entraran con su producto, que era la cerveza. Pero yo creo que no solamente fue eso, sino que además se generó como el pulque como una bebida del pueblo, del jodido, ¿no? No aspiracionista. Y la cerveza popularmente se construye la idea de, clase media, más recursos. Porque el pulque, esta bebida emblemática, histórica del México prehispánico, del territorio mesoamérica, sí, ¿no? Entonces se consideró como la bebida del jodido, por decir de alguna otra manera, y las pulquerías eran como los centros de los pobres, de los jodidos. Sí, porque antes eran ya empezaban, ya en ese tiempo ya había cantinas, muy viejitas más también, ¿no? Pero en cierto modo el pulque era mucho más viejo que el alcohol, que ciertas bebidas, que bebida prehispánica de los antepasados, que solamente los grandes guerreros, que no había dioses, eran los grandes guerreros que podían haber tomado el pulque, la gente grande o la que iban a crucificar antes, ¿no? Pero no podían tomarlo nada, porque antes era una bebida pulque ya la más fermentada en cierto modo, que mareaban y veían las estrellas o veían otras cosas, ¿no? Pero ahora pues es una bebida que tiene una bebida que tiene grados, ¿verdad? Que en cierto modo una pulquería tiene de 3 a máximo 4 grados, no puede tener más, porque hay un pulque que tiene hasta 13 grados, que le decimos del perro, ¿verdad? Ese del perro con unos 2 litros está uno consciente, pero las patas ya no nos funcionan, ¿no? Esos son los mitos. Y dice, ¿ahora qué si yo estoy consciente? Queremos 2 de esos. No se va a querer ir. No. Sí, pues aquí estamos para servirles y pues bienvenidos aquí al Museo del Pulque y las Pulquerías, ¿no? Que no esperemos que no sea la primera vez, que sean varias. Me queda claro, tienen que venir a este hermoso santuario. No lo estoy considerando museo, lo estoy considerando como un hermoso santuario para recuperar una bebida clave de este país. Prehispánica de nuestro país. No, pues clave de la construcción de la identidad nacional en todos los sentidos. Que no se muera, ¿verdad? Que siga funcionando y porque aquí vive mucha gente, ¿no? Los campesinos, los clachiqueros los obreros, ¿no? Y X, ¿no? Y hasta nosotros y nos hidratamos todos los que nos gusta el pulque, porque es una bebida muy hidratada. Delicioso. Una pulquería es clave de la identidad nacional durante el cine de la época de oro nacional. Las pulquerías eran claves, pero también es ahí donde, insisto, se representaba el peladito, ¿no?
Sí, damos los hoy por hoy, albures, los cargadores de la Merced, y todos los borrachitos, ¿no? Pero también entraban ingenieros, entraban licenciados de diferentes tipos, clases sociales, niveles también, ¿no? Y les agradaba el pulque. Pero la gente también en la cervecería dice, no, pura gente borracha, pura gente del barrio. Y en el barrio existimos grandes personajes como boxeadores, arquitectos, grandes licenciados. Jacobo Saludowski tomaba Bueno, de triste memoria, ¿eh? Fue un mediático de la reproducción del discurso priista. Sí, ahí entró Jacobo Saludowski. Sí, pues aquí estamos y mucho gusto de estar aquí con ustedes. Al contrario. Mucho gusto. Un Maestro, gustazo. como siempre, muchísimas gracias. Aquí estamos para Y servir. tienen que venir a conocer al maestro y sus pulques aquí. Y unos curados bastante muy ricos, que tengo más de 3,000 curados. Aquí se cura todo. Todo. Hasta la historia, hasta la memoria, hasta la desmemoria, digamos, el olvido. Es una maravilla estar en este espacio. Y los colores, los sabores. No, todo bueno, lo- claro, ya tiene que ver con esta mezcla hermosa de alquimia, de meterle las frutas, lo que nos explicaban hace rato, ¿no? No recuerdo el nombre del pulque, ¿no? Que se le ponía cualquier cantidad de betabel más no sé qué. Pero me queda claro que es una bebida auténticamente mexicana, aquí sí es el mexica de veras, el México, para frasear a Bonfil Batalla, es el México profundo, que nos va a dar alegría, nos va a dar locura, aventura y una delicia estas bebidas de varios saborcitos, colores, ¿no? y frutales además, ¿no? De eso me recuerda, fíjate, para volver a enlazar de esta plática con lo que estamos hablando, hay una escena en El Violín, esta gran película del principios del 2000, donde están en una cantina y ahí es donde como que encuentran algunas armas. ¿Hubo historias así reales dentro de de que pudiera tener esta vinculación como de las pulquerías con algo de la guerrilla mexicana? No, tanto así como una pulquería en específico, no, porque ubica que además la guerrilla específicamente se divide en dos ramas, ¿no? Ya hice el contexto histórico genérico. 43 Morelos con Jaramillo, 65 Grupo Popular Guerrillero con Gamis y Gómez, Chihuahua. Pero a partir de ahí ubiquemos que la guerrilla de Jaramillo se convierte en movimiento rural, ¿no? Los campesinos y hasta principios de los 60, antes de su muerte, 1962, Rubén ya estaba ahí sí planificando un tipo de grupo clandestino fuerte, que nunca lo había sido. Y recordemos que incluso en los 50 participa electoralmente como candidato a gobernador por el estado de Morelos y demás. Y la guerrilla de Chihuahua sí es la primera visión de conformar un grupo con tintes ideológicos. Y a partir de entonces se vienen todas las vertientes o ramificaciones para lo que tiene que ver con la guerrilla o los movimientos armados urbanos, citadinos, donde la juventud, los estudiantes son los que van a alimentar esa parte de los movimientos radicales revolucionarios, o bien luego viene el desprendimiento que tiene que ver con el estado de Guerrero. 1961, la caída del famoso gobernador Raúl Caballero Aburto, ¿no? Donde se genera un movimiento cívico popular que lleva a la renuncia de este general. ¿Qué es esta característica, no? Cómo los gobernadores eran exgenerales de la Revolución Mexicana que gobernaban como si estuvieran dirigiendo una tropa, güey, ¿no? Entonces, pero la sociedad civil no estaba para andar recibiendo órdenes de esa magnitud, ¿no? Y entonces el estado de Guerrero, 61, la caída del gobernador Caballero Aburto, hay elecciones, empieza a haber fraudes y empieza la radicalización de dos maestros normalistas, Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos. Y específicamente en ambos casos, primero es la actitud de la autodefensa. Lo primero que hacen es irse a la clandestinidad para salvar la vida porque estaban amenazados de muerte. Recordemos mayo de 1967 cuando Lucio Cabañas logra salvar la vida del atentado que hace la Judicial del Estado y la Policía Municipal en Atoyac de Álvarez, donde muere una mujer embarazada más 7 personas más, ¿no? Al igual que, recordemos cómo en el caso de Genaro, es detenido en la Ciudad de México después de haberse despedido de Berto Castillo, precisamente, porque eran miembros del Movimiento de Liberación Nacional, y a las afueras de la oficina de la MLN, la policía, tanto estatal como la Dirección Federal de Seguridad, lo secuestran y lo encarcelan, se lo llevan a la cárcel de Iguala. Entonces, todo movimiento de
resistencia radical, revolucionaria, ideológica. En primera instancia es un acto de autodefensa. ¿Qué me dices de la juventud? 1957, el Ejército Nacional toma las instalaciones del internado del Politécnico Nacional. Nadie se acuerda de esta fecha. Hacemos gala de locura cuando el ejército toma en septiembre de 1968 Ciudad Universitaria de la UNAM. Pero varios años antes, 11 años antes, el ejército ya había tomado una instalación universitaria, el internado del Politécnico, carnal. Y a la gente no se le ocurre protestar por eso entonces. ¿Me explico? Ya habían dado muestras de lo que eran capaces. Y eso es lo fuerte que hay que tomar en cuenta. Entonces, la juventud mexicana desde los 50s y sobre todo en los 60s también actúa como autodefensa. Es obvio, el 2 de octubre del 68, y peor aún, y es más dramático, el 10 de junio del 71. El 10 de junio es más dramático que el 2 de octubre. El jueves de Corpus, los agentes de la Dirección Federal de Seguridad y los halcones acudieron a los hospitales, al Rubén Leñero y otros, a donde habían llevado a los heridos de la confrontación a rematarlos. Cosa que no pasó el 2 de octubre. Y no estoy diciendo que... pero fue más sádico incluso. Y ubiquemos que la operación del 10 de junio tiene que ver con la estrategia de no permitir que el uniformado, llámese policía o ejército, actuara en contra de la población civil, sino este grupo paramilitar denominado como los halcones, que no tenemos la certeza si empieza a organizarse desde el 67, 68 o post-68. Ahí, por desgracia, no tenemos todavía la certeza, y hay muchas leyendas de cuándo se fundan los famosos halcones, que como sabemos estaban inscritos o cobraban en la nómina del metro de la Ciudad de México, y que el profesor Sobek, para aquellas generaciones que no sepan quién fue el profesor Sobek, es el escapista mexicano, ¿no? Que se escapaba y a punto de que se cayera, Roma, ¿no? Aparece como personaje en Roma, aunque él muere en los principios de los 70s, que no logra escaparse, no recuerdo si en el océano o en un avión, y ahí es cuando vale madres, ¿no? Pero él entrenaba de artes marciales y de escapismo, me quiero imaginar, al grupo paramilitar denominado los halcones, ¿no? ¿Por qué surgen estos movimientos, más allá de la autodefensa? Porque las demandas elementales de una justicia social no se estaban cumpliendo, más allá de las buenas consignas del movimiento revolucionario de 1910. Había, el distanciamiento de las clases populares desprotegidas con la clase media y con la microcúpula millonaria, junto con una serie de corrupciones, corruptelas, la falta de libertad de expresión en los medios de comunicación masiva, la radio, la prensa, la televisión. Hoy por hoy, de pronto, pareciera que nunca existió la censura en este país, ¿no? ¿Por qué? Porque las redes, porque estamos en otro momento histórico, pero ubiquen que durante todo el siglo XX el gobierno mexicano modulaba la publicación en prensa diaria o revistas semanales, semanarios, mensuales o demás. La radio se regulaba a través de las concesiones radiofónicas, al igual que la televisión, y si te salías tantito del radar de lo que el gobierno deseaba que produjeras como información, entre ellos Jacobo Zabludovsky, que al final de sus años ya estuvo así como un poco más democrático, pero yo no olvido todo el discurso mediático que vino a reproducir a favor de la estabilidad y de la moral priista, ¿no? Aquí quiero interrumpirte porque hay dos cosas que me digan, porque si no, puedo escucharte y se me van a olvidar las preguntas que te quiero hacer. La primera es cuando hablábamos de la ideología. Tú hablabas de esto de que el ataque a Madera está basado en el ataque cubano al cuartel Moncada, del 26 de julio, ¿no? Del movimiento de todo eso. Y durante todos esos movimientos, por ejemplo, ahí incluso el MAR va a Corea, ¿no? A instruirse. ¿Dónde queda como la ideología mexicana? Esa sería mi primera pregunta. ¿Hay una ideología mexicana que sí, o sea, digo, obviamente el problema está aquí, que es lo que los lleva a ejecutar, pero sí traen el pensamiento, sí están hablando, no, yo no me acuerdo, por ejemplo, de que reivindicaran como principios de Morelos o cosas así, no me acuerdo más que el ELN. FLN. El FLN ya empieza a hablar mucho. Empieza de los héroes nacionales. De los héroes nacionales, empieza a contradecirlos, pero antes de eso, ni la 23 ni nada, están hablando como de un contexto internacional, ¿no? Como atrapados en el contexto internacional de lo que está sucediendo. Ideológico. Ubica que incluso el movimiento popular estudiantil del 68 es
hasta ese instante cuando esos jóvenes recuperan a los héroes nacionales, carnal, no nada más la guerrilla, aguas. ¿No? O sea, acuérdate, y te lo cuentan los líderes del 68, que ellos recuperan a un Morelos, a un Hidalgo, a un Juárez, en la huelga del 68, los 123 días de la huelga del 68. No era un problema de los radicales revolucionarios, era un problema de ese instante de la juventud, carnal, ¿no? Entonces no hay que confundir. ¿Alguna vez leí que era porque sentían que el PRI los había tomado a los personajes? Parte de la magia del poder totalitario del partido de Estado que dominaba es que se roba las consignas y la memoria de los héroes populares. ¿Quién festejaba el natalicio o el asesinato de Zapata? El PRI, el gobierno, Gustavo Díaz Ordaz. Pues ¿cómo chingado ibas a adorar al héroe que estaba magnificando el asesino, el golpeador, carnal, ¿no? La gracia por eso siempre he dicho que en México se implanta una guerra de baja intensidad, no una guerra sucia, porque el Estado mexicano se había apoderado de todas las galletas de la fiesta, digamos, ¿no? De todos los bocadillos. Entonces el movimiento popular, donde encontraba asideros ideológicos, referencias históricas, para plantear que la cosa no estaba bien, que el milagro mexicano, económicamente hablando, después de la Segunda Guerra Mundial, ya había valido madre, que la oportunidad de los jóvenes a mediados de los 60 se había desinflado, que el narcotráfico empezaba desde los años 40, ¿no? Que es una de las noticias de moda en nuestros días, pero esto ya había empezado desde los años 40, incluso 30, con Ávila Camacho como gobernador de Puebla, Maximino, por ejemplo, y después su hermano presidente. Entonces, todas estas historias vienen a ser el caldo de cultivo y la olla express que va a terminar a plantear que puede explotar esto. ¿Me explico? En ese sentido, pues, es obvio que, pero además es tan ridículo porque en los años 70, en la famosa red de librerías de Cristal, podías encontrar y comprar el manual de guerrilla de Marighella, güey. O sea, no era así, no te rías. Este teórico guerrillero brasileño, su manual lo comprabas en la librería de Cristal, carnal. No era un texto que se fuera clandestino, sino lo podía comprar cualquier güey sobre Avenida Reforma. Donde hubiera una librería de Cristal, podías acceder por 9 pesos comprando el manual del guerrillero, ¿no? Al mismo tiempo, ubiquemos cómo desde el 39 México trae la tradición de asilo político de las corrientes de izquierda con la República Española, que se incrementa a fines de los 60 y sobre todo en la década de los 70 con este boom de dictaduras militares que acoja a Centro y Sudamérica. Y todo perseguido de izquierda termina salvando la vida en las embajadas de México. El problema de los mexicanos, diríamos Ibáñez, es que nosotros no teníamos una embajada de México donde salvar la vida, güey, ¿no? Entonces... Candil de la calle, decías, ¿no? Candil de tu madre, oscuridad de tu padre, no sé cómo armar esa frase, carnal, no me pongas complejidades. La gracia es cómo de pronto en México se mantiene un hito de utopía de libertad, que no es cierto, un hito de comodidad, que tampoco es cierto, un hito de revolución, Partido Revolucionario Institucional, güey. No decía Partido Comunista, no decía Partido Republicano, no decía Partido Represor, ¿no? Y este discurso se mantiene hacia el mundo. México es el único país que no rompe relaciones diplomático-comerciales con Cuba, después de que en abril del 61 Fidel Castro declara que se van al bloque socialista y que se alían con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Me explico? Entonces, esta idea de que en México había una izquierda, pero que al mismo tiempo en 1972 México inaugura, por ejemplo, la práctica de represión de los vuelos de la muerte. Cuando esta práctica se denuncia en 1983 desde Argentina, ¿qué eran los vuelos de la muerte? Era que en un avión militar se suben detenidos, ya sea con vida o sin ella, para ser aventados desde el aire a el océano, con sus respectivos zapatitos de cemento, para que los cuerpos evidentemente no subieran a la superficie. Esa práctica, cuando se denuncia en los 80s, en Ginebra y demás, como práctica de la dictadura militar argentina, fue un escándalo. O noticia, el primer país
que practica el primer vuelo de la muerte es México, 1972, en las costas del Pacífico mexicano, saliendo de Pie de la Cuesta en Acapulco, Guerrero, los aviones que aventaban cuerpos con o sin vida desde el aire a las costas de Acapulco. En varias ocasiones están la bitácora de vuelos, o sea, la institución militar hoy por hoy no ha dado respuesta a qué sucedió en esos años, hace 50 y pico de años, ¿no? Con esta práctica represiva de horror. Entonces, los andamios del museo y de las prácticas del terror nacen en México bajo un gobierno civil, no militar, como Centro y Sudamérica. No estaba aquí un Stroessner, un Videla, un Pinochet, Somoza. Eran presidentes civiles que supuestamente cada 6 años había democracia y se acudía a votar por cualquiera de los 4 partidos que entonces existían. Es una hermosura, ¿no? El PRI, como partido hegemónico de Estado, Partido Acción Nacional, de la derecha, que nace a finales de la época del sexenio cardenista, como respuesta a la supuesta política socialista del general Lázaro Cárdenas, el PAN. El PPS, que ya era Partido Popular Socialista, fundado por Vicente Lombardo Toledano, precisamente durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, y el hermoso PARM, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por favor, jóvenes, investiguen estos 4 partidos maravillosos que existieron después de los 40 y hasta la reforma electoral de 1976-77. El Partido Comunista Mexicano, que era el partido más antiguo, no tenía reconocimiento y siempre, que nace en el 1918, siempre se mantuvo en la clandestinidad porque se los madreaban cada 2 por 3, ¿no? Hasta la reforma electoral de los 70s. Sí, dije bien, ¿verdad? 76-77, reforma electoral con Jesús Reyes Heroles, el final del sexenio de Echeverría, el principio del sexenio de López Portillo. Aquí sí, Cosío Villegas, siempre lo planteó desde 1971, planteaba en su ensayo que la única manera de derrotar la hegemonía político-ideológico-económica del Partido de la Revolución Institucional, del Partido de la Revolución Institucional, era a partir de la fracturación del mismo aparato. Si no, no iba a existir ni izquierda, ni derecha, ni centro, ni amarilla, ni verde, ni colorada, que pudiera romperle la madre a esta. O sea, ubica que la burbujota del PRI que se funda desde el 29. En el 29 el partido nace desde la cúpula y obliga a todo el sector obrero, campesino, popular y militar. Recordemos que nace el PNR con los militares incluso dentro. Entonces era toda la sociedad, güey. No había opción de, ¿ahora dónde voy? ¿A qué partido milito? No, pendejo, militas aquí. Y esto cómo evoluciona en las décadas desde el siglo XX con 3 partiditos pederos, güey. Y en la izquierda en la clandestinidad. Por lo tanto, 87, claro que es el gran quiebre y se cumple con la visión de este escritor, donde este politólogo, Cosío Villegas, donde es la ruptura del PRI es lo único que va a permitir su propia derrota. Y como bien sabemos, la corriente democrática encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Ifigenia Martínez es el gran escándalo, que incluso de la Madrid, Salinas y compañía no se la creían, hasta que llega la elección de 1988, carnal, que es como, güey, ¿por qué es fácil derrotar a los movimientos armados de los 60, 70? Porque se contaba incluso con la complicidad del mundo, de la visión internacional. Se contaba incluso con la complicidad de la propia izquierda electoral o de la intelectualidad. La guerrilla en México es el movimiento ideológico radical revolucionario más aislado y olvidado de la historia de los movimientos armados, carnal, porque incluso Cuba no le otorga nunca acta de nacimiento a estas expresiones revolucionarias, como sí le da acta de nacimiento al resto de los movimientos armados de Centro, Sudamérica, de Asia y de África, carnal. Tomando en cuenta que Cuba se convierte como el registro público que daba el acta de nacimiento a las, ¿no? En ese sentido, es obvio que el 1987 es madres, el desmadramiento del PRI
Y entonces la creación del Frente Democrático Nacional a nivel electoral, donde se suman. ¿Quién es el primer partido que le ofrece su candidatura a Cuauhtémoc? ¡El PARM! ¿No es hermoso, güey? Los veteranos revolucionarios. Y el PRI no se la cree y dice, ay, no pasa nada, güey, pues son los viejitos del PARM. Sí, que le den la candidatura a Cuauhtémoc. ¿Tú dónde estás, Fritz? ¿Tú en esa época dónde estás? Mentándole la madre a Eberto, por supuesto. Eberto, que era el candidato de la izquierda, ¿no? Y que de pronto decide, en mayo de 1988, me está gritando Eberto que no le miente la madre, ¿ya oyeron? No, perdón, Eberto, fue broma, se te lamenté en ese momento, pero después te quise mucho, ¿no? Eberto Castillo, para mí, Cuauhtémoc Cárdenas, perdón, pero venía del PRI, carnal. Cuauhtémoc venía de haber sido senador del partido, asesor de Luis Echeverría Álvarez, subsecretario de alguna secretaría y gobernador de Michoacán por el PRI, carnal. Sí, mucho nacionalismo revolucionario heredado de su papá Lázaro Cárdenas, pero había jugado con el tricolor priista, ¿sí? Espérame. Entonces, por supuesto que yo no le tenía confianza a Cuauhtémoc en el 87. Y la candidatura de Eberto, que recordemos que ahí son 5 los precandidatos que se escogen desde la izquierda, entre ellos únicamente recuerdo a Eberto y a el chiapaneco escritor. Sí, secretario de gobierno después. Sí, ya ni digas, no recuerdes ese pasaje de historia. Sí, Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda. ¿Y donde doña Rosario? No. Rosario siempre fue candidata del PRT. O sea, ella no estaba dentro de la coalición de izquierda que se forma con esos candidatos. Es más, ella no cede, ¿verdad? No, ella no cede, ella es candidata en el 88 por el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. En ese entonces los candidatos fueron Cuauhtémoc por el Frente Democrático Nacional cuando declina Eberto, Manuel Cloutier por el PAN, Carlos Salinas por el PRI y Rosario Ibarra de Piedra por el PRT. Rosario es la primera candidata a la presidencia de la República. No Cecilia Soto por el PT en 1994, como todo el mundo quiere hacer parecer. Por favor, aguas, ¿no? A ver, en ese sentido del monopolio, además el PRI monopolizaba hasta el humor. Encontré el documento oficial de la Presidencia de la República cuando Gustavo Díaz Ordaz era presidente, nombrando a Cantinflas asesor presidencial, güey. ¿Ok? Bueno, entonces, en ese sentido es como se funda esta idea de que todos traemos un priista dentro. Porque no solamente en lo político, en lo electoral, en lo económico, en lo social, sino hasta en lo cultural, el PRI logra armar un entremado, un consenso, una legitimidad y una legalidad del priismo. Por eso todos traíamos un priista dentro, se dice, ¿no? De ahí que, por supuestísimo, 2023, que la primera candidata sea Claudia Sheinbaum de las fuerzas democrático-liberales, pero sobre todo sin un pasado priista real, es maravilloso. ¿Y por qué tienes que terminar pactando con AB? Porque el monstruo ahí está, carnalito. No sé si alguna cámara puede tomar algunos de los hermosos alebrijes, demonios que nos rodean. Entonces, para llegar a despojar a esta mafia político-ideológica de Los Pinos, de Palacio Nacional, del Palacio Municipal, del Palacio de Gobierno Estatal, pues tienes que ir quitando poco a poquito un cuernito de esta diabla, un zapato de aquel, porque si no entonces tendrías que haber llegado a través de una revolución armada para romper madres, como sucedió en 1910 en nuestro país, o la revolución china con Mao Zedong, que hace su hermosa revolución cultural, o 17 con Lenin, o 59, 1 de enero, con Fidel Castro, carnal, pero no llegamos ahí, ¿no? Estamos en un proceso de modificación de estructuras como 1971, Salvador Allende en Chile. Pero entonces sí tienes que ir pactando con las viejas que no nos dé miedo, ¿no? Que no nos asustemos. ¿Por qué en el gabinete actual de Andrés Manuel López Obrador hay sapos que no nos gustan? Pues ¿por qué tiene que estar, carnal? Para que no nos jale nadie este plato y se nos caigan la hermosura de los cócteles de pulque que tenemos enfrente con este colorido, ¿sí? La gracia es no ceder, la gracia es no retroceder en lo ideológico, en lo político, en lo social, en consignas hasta panfletarias como primero los pobres. En eso no hay que ceder, por ejemplo, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México en 1968 era la panacea de la educación, güey.
existían dos universidades privadas exclusivamente, la Iberoamericana, fundada en los 40, y el TEC de Monterrey, fundado, la Iberoamericana por los jesuitas, y el Tecnológico de Monterrey, fundado por la capa empresarial de Monterrey, Eugenio Garza Sada, ¿sí? Entonces, a diferencia, en términos genéricos, de la educación superior tenías tres opciones. Con un madral de varo para poder inscribirte en la Ibero o en el TEC, y la Universidad de las Américas, que ya existía en Cholula, Puebla, pero era para norteamericanos, no para mexicanos, ¿ok? Y la UNAM o las universidades públicas de los estados. La Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Michoacán, la Universidad de Guadalajara, bla, bla, unas autónomas, otras no autónomas. Pero el paraíso del ascenso social era venirte a la Ciudad de México, bueno, en ese entonces al Distrito Federal, ¿no? E inscribirte en el Atenas de la educación, porque te aseguraba el ascenso social. Me meto a estudiar leyes, salgo con mi título de licenciado de la UNAM, te iban a pelear, carnal. Las empresas, el gobierno, o de ingeniero químico, o de literatura hispánica, lo que saliera es un título de la UNAM, era así como, güey, la credencial de el inicio del ascenso a clase baja a la clase media. Y la posibilidad de llegar a la clase alta, güey. Entonces, todo el mundo tenía, todo México, no todo el mundo, tenía familiares viviendo en la Ciudad de México o en el Distrito Federal, ¿sí? Y Tlatelolco se convierte en el hermoso mosaico de la República Mexicana. En los condominios de Tlatelolco, por ahí hay un habitante de Tlatelolco, ¿no? ¿Cierto, no, carnal? Tenías vecinos de todas las partes de la República Mexicana. Entonces, es obvio que el movimiento del 68 es el único movimiento de protesta que trasciende a los gremios, como antiguamente había sucedido con el movimiento magisterial, 48-58, Otón Salazar. Entonces, todos esos movimientos habían sido muy gremiales. El magisterio, obviamente que tenía impacto en lo social, porque los maestros, pero muy marginal. Y sus demandas, sus denuncias eran muy de aumento salarial, libertad sindical. Entonces no derramaban hacia el resto del actor social. A mi abogado me valía madre que los maestros cobraran poco o mucho o que tuvieran la libertad de escoger a sus líderes. En cambio, yo licenciado, mi hijo está ahí y me lo están madreando, ay güey. Y el movimiento cívico popular estudiantil del 68 no solamente rompe este cerco de gremio, ¿no? No eran ni los ferrocarrileros, ni los maestros, ni los telegrafistas, ni los doctores del 64, ¿no? Sino que además están representadas todas las clases sociales. Y los chavos del 68 logran irradiar a la Ciudad de México. Se van a Tepito, hacen juicios populares, se van a la Doctores, o sea, y la gente, el mercado de la Merced les mandaba tragadera gratis, ¿no? Para que se hicieran la comida para las guardias. Entonces, se convierte en una efervescencia social nunca antes vista. ¿Me explico? Y eso se reproduce. Incluso la Iberoamericana entra en huelga en apoyo al Comité Nacional de Huelga, carnal, la universidad privada de los jesuitas, y se reproduce hasta 40 universidades al interior de la República Mexicana, salvo la de Guadalajara, que fue una pena, y a punta de madrazos prohíben que se haga la huelga en Guadalajara. La de Puebla entra, la de Michoacán, la de Sinaloa, ¿sí me explicó? Entonces, es un movimiento que conmociona, por supuesto, no solamente al gremio estudiantil, sino al gremio ideológico, político, social. ¿Me explico? Y esta trascendencia que además trae como consecuencia la posterior narrativa. 1971, La noche de Tlatelolco, libro emblemático de Elena Poniatowska, es el primer reflejo de, ¡ay, güey! Y lo permite el gobierno publicar, güey, a los 2 años y días del 68. Y es el primer texto que, madres. Y luego las consecuencias de una enorme narrativa, porque putean a la clase media, incluso acomodada y literaria. Luis González de Alba con su libro, Carlos Monsiváis. ¿Qué pinche bibliografía no tenemos hoy sobre el 68, carnal? Podemos llenar 10 veces esta con el material hemerográfico, gráfico, popular, narrativo, poético, histórico, periodístico de lo que pasa en los 123 días de huelga de 1968. Fue retar a los padres. Ahí sí me parece maravillosa la película Rojo Amanecer, donde los bichir se enfrentan a María Rojo y a Héctor Bonilla, ¿no? ¡Chinga tu madre, papá!, ¿no? No seas burócrata, güey, ¿no?
Y como el abuelo, originario de la Revolución Mexicana, ¿no? Un poco apapacha a los chavos. Entonces, este no es solamente una fiesta ideológica política, es una fiesta juvenil. Y ubiquemos que en el 65, 66, 67 la música está cambiando, el impreso está cambiando, empieza a haber sábanas de colores, güey. Antes las sábanas eran blancas como de hospital, carnal. O sea, chécate el avance cultural, juvenil, enloquecedor que empieza a suscitarse a partir de la segunda mitad de los 60s. O sea, no es coincidencia. París, movimiento estudiantil. Barcelona, Los Ángeles, México. No es que se reprodujeran como hongos o que se hubieran comunicado, no había celular. Y las largas distancias costaban un chingo, y el telégrafo y el correo tardaban más. No es que se hayan puesto de acuerdo de, vamos a armar desmadre el Mayo Francés 68, sí, y de ahí nos vamos a Los Ángeles, sí, y de ahí a Barcelona y luego aterrizamos en México. No, carnal, ¿no? Es el ambiente que empieza a tener una ebullición muy fuerte y que, por desgracia, lo más sangriento sucede en nuestro país, a diferencia del Mayo Francés, de Los Ángeles, de Barcelona, que no es que no haya existido represión, pero no con lo sanguinario, lo horripilante del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Y ya que me quieres que te diga, 10 de junio del 71 con Luis Echeverría Álvarez como representante de los Pinos del Palacio Nacional, ¿no? Por eso se convierte en un gran mito. Y por eso la consigna panfletaria incluso de 2 de octubre no se olvida. Porque es como, no permitamos que la desmemoria borre la aventura, la rebelión, la locura, la música, el chiste, la alegría de lo que fue el 68. Si revisas el pliego petitorio te cagas de risa, carnal. Perdón, son peticiones inocentes, carnal. Vaya, si era complicado que el autoritarismo del regente y del presidente hicieran renunciar al jefe de la policía y al jefe de granaderos. Pero era mandar al carajo a un pinche represor menor, güey. No estaban pidiendo la cabeza del secretario de Gobernación, Luis Echeverría. No estaban pidiendo la cabeza del presidente. No estaban pidiendo la renuncia de... Ya me expliqué. A diferencia del 61 en Guerrero, que piden y logran la cabeza del gobernador Raúl Caballero Aburto, o el movimiento en el 64, mal llamado Lechero en Puebla, que piden y cae la cabeza del entonces gobernador Antonio Nava Castillo. Que además el fenómeno de Puebla es más dramático porque sucede entre fines de octubre y principios de noviembre del 64, Puebla, cuando estamos en el proceso de transición, donde el presidente ganador, Gustavo Díaz Ordaz, no ha entrado a la presidencia y no ha dejado la presidencia a Adolfo López Mateos. Y Gustavo se supone que es poblano, carnal, aunque realmente era oaxaqueño, ¿no? Y el general Antonio Nava Castillo era carnal del presidente saliente, Adolfo López Mateos, y era carnalazo del presidente entrante, Gustavo Díaz Ordaz. Y cómo el movimiento cívico popular del poblano logra su caída. Pero en el 68 nadie pedía la caída de algún funcionario pedorro, carnal. Era el jefe de la policía y de los granaderos. No estaban pidiendo la destitución del director de la Federal de Seguridad, ¿no? O sea, o del secretario de la Defensa. Ni su enjuiciamiento. No, pero bueno, carajo, ¿no? Mandarlos al paredón. ¿Sí me explico? Sí. Claro, el autoritarismo es el que se impone y lleva a la contradicción y a la confrontación ridícula con toda esta tenebrosidad de la represión. Y vienen estos dos movimientos del que hablábamos de Claudia, que es 87, 86. El CEU, ¿no? 86-87, e incluso tiene cola en el 88. Y también después, casi 13 años después, la del 99. El 99, ¿no? Que termina con una represión, siendo entonces rector. Sí, el que está y muchos han dicho que sea candidato a la presidencia. Sí, caray. Bueno, sí. Ramón. De la Fuente. De la Fuente, gracias. Sí, que no se olvida, ¿eh? Bueno, se les olvida a muchos. Sí. Se les olvida a muchos. Y fue una represión que no hubo en los 80s, o sea, 30 años después se da una represión. La forma como la policía y el ejército toman Ciudad Universitaria es dramática. Y cómo se madrean a los chavos. Yo me acuerdo mucho de una entrevista que tiene Elena Poniatowska con Ciro, donde está llorando, donde dice, no es posible, que les están diciendo que porque vieron una planta de marihuana, revistas pornográficas y unas caguamas, y eso lo presenta la policía como si fuera prueba en contra de los jóvenes, ¿no? Así es. Y ya se nos olvidó esa represión que había sistemáticamente contra los jóvenes de este país. Y ahora hablan como si, como tú bien decías al principio del programa, como una libertad de expresión, como si siempre hubiera existido.
Y esa es parte de nuestra identidad. Mi querido Fritz, déjame, antes de decirte algo que nunca te he dicho, pero yo verte... ¡No! ¡Me va a declarar su amor y no quiero! ¡Cecilia! Le voy a dar unos besadillos de calavera. ¡Cecilia! ¡Ven por mí! Fíjate, Fritz, que yo siempre cuando te veo me recuerdo mucho de Emma Goldman, porque tú eres una persona que viviste muy en cerca esto de la represión, que creciste con esto, y como Emma Goldman dices, si en tu revolución no se baila, no me invites. Siempre estás feliz, siempre estás alegre, le das otra visión al mundo de los que te conocemos y cómo nos explica las cosas. Por eso es que decía que eres un gran maestro. No. Y en tu revolución se tiene que reír, se tiene que ser alegre, se tiene que decir chistes. Y te agradezco muchísimo.